Hola chicos y chicas de segundo medio, espero se encuentren todos muy bien en casa. Bueno, la clase de hoy está dirigida a revisar es la retroalimentación de las actividades que ustedes realizaron la semana pasada entre el 8 y el 12 de junio. Bien, continuando con esta unidad que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Vamos a revisar el objetivo que era aplicar y analizar gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, ¿ya? Para ello yo los voy a invitar primero a hacer un recordatorio de lo que es este movimiento y después a revisar la guía paso a paso. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme se realiza sobre una línea recta, presenta una velocidad constante tanto en la magnitud como en la dirección. La magnitud de velocidad recibe el nombre de rapidez y la aceleración en este caso es nula. Las ecuaciones que se usan es la posición, digamos, en la que se encuentra el móvil, que es igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, o la rapidez, ¿cierto? Igual a la posición sobre el tiempo y la posición igual a la rapidez por el tiempo, ¿ya? Bueno, aquí como dice, ¿cierto? Siempre es un movimiento en línea recta, con una velocidad constante, con una aceleración igual a 0. Vamos a la resolución de las actividades. La primera decía que un ciclista parte de una posición 0, velocidad constante de 4 metros por segundo, alejándose del punto de partida hacia la derecha. A partir de estos datos indica, primero, qué posición presenta el ciclista en cada uno de los siguientes tiempos, es decir, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30 segundos. Para ello, tenemos una posición inicial que es 0 y tenemos una velocidad que es de 4 metros por segundo. El segundo paso, vamos a completar esta tabla, ¿cierto? Donde indica la posición que va a tener en cada uno de esos tiempos, que esa posición se va a medir en metros. Tenemos el tiempo que se va a medir en segundos y la velocidad que nos la dan aquí, que es de 4 metros por segundo. Es constante, por lo tanto, los 0, 5, 10 hasta los 30 segundos va a ser la misma. La fórmula que se va a utilizar aquí es la de posición, la que equivale, ¿cierto?, a la posición inicial, x0, la rapidez o la velocidad con que lleva y el tiempo. Los cálculos. Bueno, primero vamos a ver la posición a los 0, digamos, viendo que inicialmente x sub 0 es a los 0 metros y que la velocidad es de 4 metros por segundo, lo que nos queda, ¿cierto?, como fórmula final, que la posición va a ser igual a 4 por t, ¿ya? 4 metros por segundo por t. Entonces después vamos a ir haciendo los cálculos en cada uno de los tiempos. En el tiempo 0, ¿cierto?, la posición era de 0. Ahí solo vamos a ir reemplazando en t el tiempo que nos van dando. En este caso era de 0, 0 metros. Cuando el tiempo es de 5 segundos, la posición que tiene es de 20 metros. Cuando está a los 10 segundos, la posición es de 40 metros. Cuando está a los 15, la posición es de 60 metros. Cuando está a los 20, la posición es de 80 metros. Cuando está a los 25 segundos es de 100 metros y finalmente nos pedían a los 30 segundos, su posición en este caso es de 120. Por lo tanto, si nosotros completamos la tabla, nos va a quedar que a los 0 es 0, a los 5 es 20 metros, a los 10 40 metros, a los 15 60, a los 20 80, a los 25 100 y a los 30 120 metros. ¿Ya? Esta tabla nos va a servir, ¿cierto?, para la actividad que viene después, es graficar los datos obtenidos en relación a la posición en función del tiempo. ¿Ya? Decíamos, ¿cierto?, que el tiempo se ubica
en el eje horizontal y en el eje vertical está la posición. ¿Ya? La posición se mide en metros y el tiempo en segundos. Y nosotros ubicamos los puntos, ¿cierto? Decíamos que a los 5 segundos estaba ubicado en el punto B, que, bueno, a los 0, 0, el punto B, que era de 20 metros. A los 10 estaba a los 40 metros, a los 15 estaba a los 60 metros, a los 20, a los 80, a los 25, a los 100 y a los 30 segundos estaba en 120 metros. Nosotros unimos, ¿cierto? Aquí teníamos la tabla. Si unimos los puntos, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que esta es una línea recta ascendente, lo que nos indica que la velocidad de este ciclista es positiva, ¿ya? La otra actividad decía, calcula y analiza el tiempo y la posición del ciclista entre dos tramos. Primero entre los 5 y los 10 segundos y entre los 20 y los 30 segundos, ¿ya? En el primer caso, entre los 5 y los 10, podemos ver que el punto C, era el que estaba en el gráfico, ¿cierto? Representa el objeto, en este caso el ciclista, ha transcurrido 10 segundos y en el punto B estaba en los 5 segundos. Por lo tanto, el tiempo que demoró de ir de B a C de este ciclista fue de 5 segundos. ¿Ya? Es en el tramo entre los 5 y los 10. Entre el tramo entre los 20 y los 30, es decir, para ir del punto E al punto G, el punto G era de 30 segundos, el punto E era de 20. Por lo tanto, 30 menos 20, ¿cierto? Que es la posición o el tiempo inicial, final, perdón, menos el inicial, me va a dar 10 segundos, ¿ya? Por lo tanto, en estos dos tramos, en el primer tramo se demoró 5 segundos y en el segundo tramo se demoró 10 segundos porque era un tramo mayor. En cuanto a la posición, lo mismo. Entre B y C, el punto C nos indica que está en 40 metros y el punto B en 20. Por lo tanto, ¿cuánto recorrió? Sería el final menos el inicial, es decir, 40 menos 20. Él recorrió 20 metros. Y estos 20 metros lo recorrió en 5 segundos, que lo habíamos visto antes. En el tramo EG, cuando está en el punto G, está ubicado en 120. Cuando está en el punto E, está ubicado en 80 metros. Por lo tanto, el recorrido que hizo fue de 120 menos 80. Eso me indica que recorrió 40 metros. Y esos 40 metros los recorrió en los 10 segundos que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? La otra pregunta decía, calcula la velocidad del ciclista entre los 15 y los 20 segundos. ¿Ya? Entre los 15 y los 20. Por lo tanto, los datos que teníamos era que la posición inicial era de 60 metros, cuando estaba en 15 segundos. La posición final, es decir, cuando estaba en los 20, era de 80 metros. Aquí tenemos el tiempo, ¿cierto? Tiempo inicial, significa que estaba ubicado en 60 metros. Tiempo final, los 80 metros. ¿Ya? Para calcular la fórmula que vamos a usar, porque nos piden la velocidad, es la variación, ¿cierto?, de la posición, la variación del tiempo. Aquí tenemos variación de la posición, variación del tiempo. Entonces, el cálculo sería, siempre acuérdense que variación es final menos inicial. Final era 80 metros, inicial era 60 en la posición. En el tiempo, el final eran 20, el inicial eran 15. Entonces, eso me queda 20 partido por 5. Y la velocidad que tiene entre los 15 y los 20 segundos es de 4 metros por segundo. ¿Ya? Calcula el desplazamiento que tenía el ciclista a los 25 segundos. ¿Ya? Entonces, los datos que tenemos es que la velocidad que lleva siempre es de 4 metros por segundo. Que me están pidiendo qué velocidad llevaba a los 25, con el desplazamiento que llevaba a los 25 segundos. Para ello, la fórmula que vamos a usar es la de posición, velocidad por tiempo. ¿Ya? Entonces, si hacemos los cálculos, la velocidad que llevaba era de 4 metros por segundo. Y si lo queremos ver en el tiempo de 25 segundos, multiplicamos y nos da 100 metros.
Entonces, si nosotros observamos el gráfico, nos vamos a dar cuenta que a los 25 segundos está ubicado en 100 metros, con una velocidad que era constante de 4 metros por segundo. Bien, chicos, como ya terminamos de resolver la guía, felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Continúen así, cualquier duda al correo, ya saben. Algunos también lo han hecho al WhatsApp, así que siempre voy a estar ahí para responderles. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.